las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Tenemos el privilegio de compartir con la hermana Miriam Franco. Hermana, ¿cómo te puedes el día de hoy? Gracias al Señor, muy bien. Bueno, tenemos el privilegio de compartir con una diácona. Nosotros somos representantes primeramente del reino y también nos congregamos en el centro de fe y esperanza de Teresa. Hacemos estas noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación, y vamos a compartir estas buenas noticias que están en el capítulo de Génesis 32. Hermana, ¿qué tenemos para decir? Bueno, en este Génesis 36 encontramos la historia de Esaú. Bueno, le he puesto como título a esto, bendición o propósito. Entonces dice la palabra de Dios en Génesis 36, dice, Esaú, estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Edom, con Aholiba, hija de Ana, hija de Edom. Bueno, esto es una historia más larga porque los descendientes son muchos. Y de eso se trata, que a veces encontramos en este capítulo que al parecer Esaú fue muy bendecido. Pero hay una diferencia entre ser bendecido económicamente, o como él pues que llegó a tener reyes, de su descendencia llegó a tener reyes, llegó a tener gran familia, a vivir el propósito de Dios. Porque si tú recuerdas, Maricarmen, Esaú vendió la primogenitura por una necesidad fisiológica como económica. Pues bueno, una necesidad material, quiso, pero más que venderla, yo creo que fue que pues no le dio como importancia. De pronto él no sabía que era la primogenitura, no tenía como importancia realmente. Y Jacob, como anhelaba tanto el amor del papá, las bendiciones del papá, y a veces puede pasar en nuestra vida. A veces Dios entrega cosas a nosotros tan preciosas y nosotros no le damos importancia, y esas cosas que tenemos nosotros las pueden anhelar y le pueden dar el valor, y a veces nosotros las entregamos y somos tan conchudos, porque nosotros que después nos enojamos y la otra persona sí le da valor a eso, y que cuando nosotros lo tuvimos no lo apreciamos, no lo valoramos. Yo veo más que Esaú ser como que la vendió, fue como que la dejó así como dejar algo como de lo que lo tomó, pero ya cuando vio que realmente qué significaba, pues ahí cuando vieron los problemas. Ya era demasiado tarde. Problemas que hasta el día de hoy hay consecuencias, hay todavía ese problema en aquel pueblo de esa nación. Entonces dicen, Dios siempre ha sido fiel. Dios ha sido fiel, inclusive con Esaú. Inclusive, como dice la palabra de Dios, con personas que aún no eran del pacto, que no estaban en el pacto, pero que tenían un corazón para hacer la voluntad de Dios. Dios hizo con el propósito. Y eso también hizo con Esaú. Entonces miramos que aunque Esaú se alejó de Dios, cumplió su promesa a Abraham. Y bendijo también a Esaú. Dios cumplió su promesa a Abraham, que había dicho que él bendeciría. Dios no olvida a nadie. Él es fiel cuando nosotros somos infieles. Entonces dice, hay bendición sin fiel. Sí, conocemos personas que no son creyentes, no son temerosos de Dios y que tienen abundancia. Pero esas bendiciones y esas abundancias, como le pasó a Saúl, no lo llevan a cumplir el propósito de Dios. Hermana, porque así dice,
Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Sabemos cuál era la tierra de Canaán, que es una tierra pagana. Y vemos que entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes que ellos habían ganado eran muchos. O sea que Esaú no solamente estaba lejos de Dios, también se la de Jacob. Y aun cuando se llevó todo, fue bendecido de pronto en una nación pagana, muchas cosas, lo que dice usted. A veces la gente cree que porque tiene dinero, que una casa bonita, que muchas cosas no está mal, pero de pronto su vida no está acorde a Dios, y de pronto no tendrá mucho materialmente, aunque él es el dueño del oro y la plata y puede darnos a nosotros muchas riquezas aún aquí en la tierra, porque en el cielo no las necesitaremos. Dios sabe tratar el que tenemos necesidad de nosotros. Pero su palabra dice, en Mateo 6:33 dice que debemos buscar el reino del cielo y lo demás será añadido. Entonces, para que nosotros no cometamos los mismos errores que Saúl, porque a veces solo tenemos la mirada de lo material. Somos estoy bien, pero mi área espiritual, mi vida de obediencia, de religión, no está realmente bien ante los ojos de Dios. Entonces dice que las decisiones, casarse con mujeres paganas, despreciar la juventud, lo que decidimos hoy puede marcar generaciones. Cuando habla de marcar generaciones, estamos hablando de que esto no comenzó con Esaú, comenzó con Abraham. Cuando, por no esperar, o por ver que pasaba el tiempo y no se cumplía la promesa de Sara quedar embarazada, ahora Sara tomó una mala decisión y fue darle a la sierva para que Abraham hiciera de esa mujer hiciera un hijo para la promesa. Diremos que las decisiones que tomemos hoy afectarán nuestro futuro. Dependiendo de la decisión que tomemos, sea para bien o sea para mal, pero nos afectará. Vemos que Esaú vivió lejos del pacto, aunque con muchas bendiciones, pero lejos del pacto de Dios, lejos del propósito de Dios. Hoy te pregunto, ¿estás buscando solo la bendición de Dios o el propósito de Dios? La bendición puede ser una bendición económica, que es material, una bendición espiritual, que es la que debemos buscar, como dijo la hermana de Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pues estás dentro del plan de la voluntad de Dios, y por tanto no podemos, o estás avanzando por tu propia voluntad, tu propio sueño, sí, porque podemos caminar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, y vemos personas que aunque no les ha costado mucho esfuerzo, han llegado a tener economía, pero a costa de qué? De abandonar muchas veces la familia, de pasar por alto los mandamientos de Dios que son esenciales para una vida como la que Dios quiere que tengamos. Entonces me parece muy importante, hermana, y lo bueno de estas buenas noticias que les traemos a las personas que conocen de la palabra, porque habrán personas que conocen más que nosotros, y qué bueno, porque la palabra es esta buena noticia para todos. También estas buenas noticias son también para esas personas que pronto no conocen de Dios, que creen conocer a Dios, porque todo el mundo proclama de Dios, yo creo en Dios, que yo vivo bien, yo no necesito ir allá o hacer esto porque yo tengo trabajo. Dios también bendice, dice su palabra, que Él bendice el fruto de nuestras manos. Él también bendice
porque su palabra se cumple, que dice que el que honre padre y madre, cierto, será bendecido, será próspero, y el Señor le dará largos años de vida. Entonces mucha gente puede estar aquí en esas promesas, aún sin conocerlas, porque Dios cumple su palabra. Pero ¿qué es lo bueno? Conocer a Dios. No solamente llegar a Dios con los beneficios, sino querer conocerlo a Él. Él ya nos conoce a nosotros, porque Él nos creó. Pero ¿qué tanto le conocemos nosotros a Él? Yo tengo que conocerle, tengo que saber qué le gusta, qué no le gusta, que hay una vida que le agrade, que no le agrade. Y no se trata de tanto conocimiento, que es bueno estudiar y aprender la palabra, sino que lo poco que voy conociendo a través de la palabra, a través de personas que le pongan, el mensaje, de la oración, del fruto del Espíritu Santo, podamos ser guiados por Él, porque no es sino que uno le clama al Señor donde se encuentre uno en cualquier situación y Dios nos guía a través de su Santo Espíritu. Entonces qué bueno, porque esta palabra es para los que ya conocemos, para los que no conocen. Ay, gloria a tu nombre, Señor. Podamos decir: no, yo no conozco de Dios, no creo conocer de Dios, sé que existe un Dios, pero ¿cómo le conozco yo como ese papá, como ese padre bueno que hace salir el sol para buenos y para malos, para justos y para injustos? Que su misericordia, le estamos viendo en Esaú, salió con ganado, salió con toda familia y todo, pero aún la palabra dice, la palabra del Señor nos enseña, que él dice: a Jacob quise, acepté, mas a Esaú aborrecí. Es una palabra muy fuerte, porque eran dos naciones cuando estaban en el vientre. Si el Señor sabía quién iba a ser Esaú y quién iba a ser Jacob. Dios conoce nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro entrar y nuestro salir. A Dios no lo podemos engañar. Podemos aparentar hacer cosas buenas, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, como Dios conoce nuestro corazón, aun cuando Jacob fue tratado por engañador, Jacob tuvo que huir, pasaron muchas cosas, de ser engañador fue engañado. Entonces vemos la misericordia de Dios, porque él se arrepintió. Aquí podemos ver al rey David. El rey David se arrepintió, lloró amargamente, y lo que él nunca quería incluir era que la presencia de Dios se apartara de él. Es tanto que cuando él adoró al Señor con el arca, en lo que reconoció, se quitó su vestido y su corona, porque es el único rey es el Señor. Entonces aún la esposa Mica se burlaba de él, pero mira, este rey está desnudo, pero no pudo entender. A veces pasa que las cosas espirituales no las podemos entender solamente en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en comunión con Dios, porque Dios es espíritu, Dios no es un muñequito, Dios no es una cosita, Dios no lo podemos minimizar. O sea, Dios es grande, es excelso, es soberano, su majestad, dice que toda la tierra está en las palmas de las manos del Señor. El Señor quiere hacer esto y sacar el problema, pero mire Dios cómo obra en nuestras vidas, hermanos. ¿Verdad que nos podemos identificar con Esaú? Que tenemos hijos, nietos, casa, burro, finca, moto, carro, trabajo, plata, pero estamos lejos de Dios. ¿Será que lo que tenemos nos acerca a Dios o estamos lejos de Dios? Bueno, hermana, me parece muy importante y como dejando pues como una reflexión hacia el final, preguntando si pensamos que sacrificamos nuestra herencia espiritual por bendiciones temporales. Elegir vivir para Dios dentro de su voluntad, o elegir en las cosas de este mundo que son pasajeras, o el propósito eterno que nos lleva a la vida eterna, y que nos afectan a nosotros espiritualmente para bien, y afectará a nuestra parentela y a los que siguen después de nosotros. Amén. Nuestros descendientes, nuestra línea de sangre. Y esperemos en Dios que nos afectemos para bien, que quede un legado, ¿cierto? Hermana, aquí más adelante dice los descendientes de Seir, los reyes de los buenos. Aquí estamos hablando de Seir, que sabemos que se habla de esa tierra que conquistaron, la tierra montañosa, y nos podríamos quedar aquí hablando muchas cosas, pero lo que queremos llegar es que la palabra de Dios, de estas buenas noticias en medio de tantas malas noticias, lo que salen de Antioquia, Telemedellín, RCN, Caracol, no está mal ver las noticias
noticias, para ver que es una realidad, para interceder, pero para saber que no es nuestra verdad está en estas noticias que están hasta en el maná, que nos traen esperanza, que traen salvación, que traen consuelo, que solamente Dios está ahí a la puerta, buscando nuestra vida, nuestra salvación, que nos arrepintamos, que si en algún momento hemos sido como Esaú, no seamos desechados por él. No diga el Señor, a ti te aborrecí. O sea, acá hay personas que no nos quieren, pero que Dios nos diga que nos aborrece, que Dios nos guarde. O sea, que podamos ser esas personas como Jacob, que cuando Jacob se acostó y estaba tan triste que ya no encontraba salida, lo visitó el ángel de Jehová. O sea, tenía que tener un corazón muy bonito para poder tener ese encuentro con Dios, ¿cierto? Entonces vemos que Dios no es malo, Dios no desecha a nadie, sino que la gente se encarga de alejarse de Dios. Cuando no quieren a Dios en tu vida, no, yo quiero el carro, Dios le da el carro, ya no tengo tiempo para Dios. No, yo quiero eso. Y entonces volvemos el carro a un Dios, volvemos la esposa a un Dios, los hijos a un Dios, el trabajo a un Dios, el ministerio a un Dios, las cosas que hacemos con Dios, nos olvidamos de Dios. Nos alejamos de Dios. Entonces tengamos un Dios vivo, un Dios real. O sea, volvemos y repetimos que Dios no es una religión, no porque no profesemos el Evangelio es real, pero no somos religiosos de hacer cosas para agradar al hombre, a Dios y personas, sino que vivamos un Evangelio real, como Cristo lo vive, amando al necesitado, al perdido, llevándole el mensaje de salvación más en estos tiempos, que lo vivamos de una manera religiosa, con cosas que pongo, que quito, sino saber que lo único que nos lleva a esa redención es el sacrificio de la cruz, hermano. O sea, toda esta palabra que leamos desde Génesis hasta Apocalipsis es solamente cristocéntrica, no nos habla sino de Cristo. Los demás son personajes que dieron la intervención divina de Dios, pero todo es cristocéntrico, todo nos debe llevar a Cristo, a la obra de Cristo, a lo que llegó a tu vida cuando alguien te compartió el Evangelio. Pero dice la palabra del Señor que todas las almas son de Dios y que Él las va añadiendo a los que han de ser salvos. Entonces Él está ahí esperando. Nosotros fuimos salvos de esa salvación, nosotros pudimos compartirlas con ustedes. Queremos hablar de ustedes no porque somos mejores que ustedes, nos hemos equivocado mil veces, nos hemos equivocado como David, como Esaú, como Jacob, pero lo importante es que no seamos desechados, que podamos llegar a Dios con Cristo y venir a decirle: Señor, aquí estoy, otra vez me equivoqué, ayúdame, moldéame, transfórmame, renuévame, y que no estemos cuando vamos a las calles a evangelizar o vamos a las casas, llevamos la palabra, no lo hacemos de una manera equivocada, con la ropa incorrecta, ni de la manera incorrecta, no, sino que tenemos en nuestro corazón que no depende de nosotros, sino de Dios. Cada uno va a ser transformado conforme a la voluntad de Dios y conforme a la disposición, porque Dios no obliga a nadie, ni Dios tiene títere. Si yo sé que tengo una área en la que me cuesta soltar, a que no sé entregársela así, cuando yo se me daña el televisor, ¿a quién se lo voy a llevar? Al de la carnicería. No, se lo tengo que llevar al que arregla el televisor. Pues si yo tengo una área en mí que me cuesta, ¿a quién se la tengo que llevar? A mi padre, bueno. Porque yo voy a mi papá y él dice que madre mía, eso está mal aquí. Así yo no lo quiero ver, eso está mal aquí. Pero si lo compone, si seca, sigue con mala señal. Entonces, hermana, la palabra a mí me emociona, eso es la palabra de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y el deseo y el anhelo de nosotros como creyentes es que en el corazón de cada uno, tanto creación como hijos de Dios, es que abunde la palabra de Dios, es que ese Dios todopoderoso en el cual hemos creído, no porque fuéramos demasiado inteligentes, sino porque Él vino en nuestra vida y nos abrió el entendimiento, nos quitó la venda de los ojos del entendimiento. Por eso ahora podemos compartir la palabra y caminar firme sobre ella y saber que aunque nos equivocamos y cometemos errores, tenemos un Dios perdonador, como dice la palabra. Y seguramente nos seguiremos equivocando, sí, pero no somos perfectos y no nos vamos a debilitar en el pecado ni nos vamos a justificar, sino que no nos sintamos rechazados ni desechados, que cuando fallemos corramos a nuestro Señor para que nos ayude. Dice tu palabra que cada mañana son nuevas. En cambio, si nos equivocamos y nos alejamos de Él, se nos va a hacer más difícil. Hermana, apóyanos en una oración, gracias por apoyarnos con tu palabra. ¿Tienes algo más para decir sobre esta descendencia de Saúl? Algo que el Espíritu Santo haya ministrado a tu vida y quieras compartir. No, lo que a mí me pareció, pues, como resaltarlo es que lo que hacemos afecta
ahora. para bien o para mal. Amén. Afectan a nuestro alrededor, afecta la casa, afecta a nuestros hijos, La sociedad, la sociedad y todo. O sea, depende de nosotros a qué Dios queremos enseñar. Y de qué manera vamos a impactar, de una manera correcta o incorrecta. ¿Será que van a ver a Dios en nosotros o no? Hermano, apóyanos en la oración. Te damos gracias, Padre Precioso. Vamos a orar para que esta palabra que Dios ha permitido hoy por todas las cosas que sucedieron hoy, pero que aquí estamos. Y esperamos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo que no solamente atraviese pantallas, sino que toque corazones y liberte, y que la venda de los ojos del entendimiento sea quitada de aquellos corazones, de aquellas personas que por las cosas de este mundo, por todo lo que les ha sucedido, sus corazones han sido endurecidos, pero Dios es bueno, misericordioso, y nosotros creemos en un Dios poderoso que hace lo que quiere y lo que Él tiene esa potestad hacer con cada uno de nosotros. Por eso creemos en nuestro buen Dios, que Él hará conforme a su gracia y su misericordia y su fidelidad en cada uno. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén, Dios les bendiga.